cónica. Como veremos, son las figuras geométricas que aparecen cuando hacemos la intersección entre un plano y un cono. Como aquí veremos, la cónica se conforma por la hipérbole, la parábola, la elipse y la circunferencia. Las curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano. Pues esto ya viene en sí en esto, que es la hipérbole, la parábola, la elipse y el círculo, si no pasan por el vértice. Y bueno, de eso se trata un poco la cónica. Más que nada son las figuras geométricas que aparecen en el cono. Bueno, el tema de la línea recta, que sería la ecuación, una pendiente de la recta que pasa por dos puntos. La pendiente es la distancia entre la y y la x, que es una inclinación de línea recta. Como veremos aquí en la ecuación, los resultados de la A sería menos 2,1. El menos 2 forma parte del eje de la x y el menos 1 forma parte del eje de la y. Igual aquí en la B, el 4 forma parte del eje de la x y el 5 forma parte del eje de la y. Entonces aquí la m significa la pendiente, que aquí sería, primero sería y2 menos y1 y luego sería x2 menos x1. Pero como aquí está negativo y acá también es negativo, entonces aquí se pondría el signo de más, porque menos por menos es más. Entonces aquí se sumaría. Entonces para esta ecuación simplificarla, sería 5 menos 1 sería 4 y 4 más 2 serían 6. Entonces aquí se puede simplificar más, que el 4, la mitad de 4 es 2 y la mitad de 6 es 3. Y aquí para graficar esto sería menos 2,4 y 1,5, como aquí lo muestra en esta gráfica. Uno de los temas que también se muestra es el de la parábola, que se denomina parábola al conjunto de puntos del plano que equidistan del foco y de la directriz, que simbólicamente quedaría así. Sería parábola es igual a la parábola que multiplica los valores de x y y, que esto multiplica la distancia por la parábola por la directriz, que sería igual a la distancia que multiplica la parábola y al foco. El eje focal es el eje perpendicular a la directriz que pasa por el foco. Como hice un análisis y lo expresé de la siguiente manera. Dice que el eje pasa por el foco, que sería, este es el eje y este es el foco. Después de la información ya mencionada, puse un ejemplo que sería hallar la ecuación de la parábola de directriz, que es igual a x es igual a 4 y el foco es igual a menos 2,0. Dice que realice un análisis y lo hice de la siguiente manera. Aquí está mi foco y aquí está mi directriz. Después dice que el valor absoluto de C es la distancia del valor del foco. Entonces me quedaría así. El valor absoluto, este es el valor de C, que es igual a la distancia que multiplica la directriz por el foco. Después dice que el vértice está sobre el foco y a la misma distancia focal que la directriz, que sería el eje focal es igual al eje de x. Entonces, como el eje está a la izquierda, la ecuación tiene que quedar así. Y menos beta al cuadrado es igual a 4 por el valor absoluto de C, que multiplica a x menos a, y simplifiqué valores y me queda de la siguiente manera. Y menos 0 al cuadrado es igual a 4 por el valor absoluto de C, que multiplica a x menos 1. Después falta calcular el valor absoluto de C y puse esta fórmula. C es igual a la distancia por el foco por la directriz, que es igual a 3. Como el valor está a la izquierda, pasa positivo del otro lado, como muestra a continuación.
Después tengo que despejar la fórmula y me queda de la siguiente manera. Ya con los valores ya resueltos, me dice que tengo que calcularlo de la siguiente manera y así es como queda. Y esta sería la respuesta. Y al cuadrado es igual a menos 12 que multiplica a x menos 1 y sustituí valores y me queda la parábola de este lado. A continuación hablaremos también de la circunferencia, que en geometría son los puntos del plano cartesiano que están a una misma distancia de un punto fijo llamado centro, que en representación sería este punto. Y dado este punto, la distancia que hay de ahí al final de la circunferencia o al contorno como tal se le llama radio. El centro se representa con coordenadas, por ejemplo 2,1 y el radio siempre será una distancia en unidades. Por ejemplo, aquí puse 3 unidades, que gráficamente quedaría representado de esta manera. Aquí tenemos el centro, 2,0 está aquí, y el radio es de 5 unidades. Como podemos ver, tiene que ser el mismo radio para de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, y hacia todo la circunferencia, perdón. Tenemos también un ejemplo que dice: hallaré el centro y el radio de la circunferencia, cuya ecuación es x cuadrada más y cuadrada menos 4x más 10y más 13 igual a 0. Bueno, para resolver la ecuación, lo primero que tenemos que hacer es agrupar. Entonces, posteriormente nos quedaría x cuadrada menos 4x más y cuadrada más 10y. Agrupamos las x y las y, como se pueden dar cuenta, y el 13 que teníamos acá lo pasamos del otro lado y lo pasamos con signo negativo. Para resolver estas tenemos que completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces tenemos x cuadrada menos 4x, dejamos el espacio para complementar, más y cuadrada más 10y, espacio para complementar, y bajamos el menos 13 que teníamos arriba. Es importante para completar el trinomio cuadrado perfecto que el primer término esté en coeficiente igual a 1. Entonces lo que tenemos que hacer es, para complementar aquí, es tomar el segundo término, que es 4x, y le sacamos la mitad, que es 2, y luego lo ponemos al cuadrado y va en el espacio que queda en blanco, y lo mismo lo tenemos que hacer con 10y. Entonces, y otra cosa muy importante es que lo que completemos aquí lo sumamos del otro lado para que la ecuación se mantenga equilibrada. Entonces obtenemos x cuadrada más 4x más 4 más y cuadrada más 10y más 25 menos 13 más 4 más 25. Y para esto es lo final. Para obtener ya lo que es el centro y el radio como tal, tenemos que factorizar, que bueno, eso es un proceso muy sencillo, y nos quedaría x menos 2 al cuadrado más y más 5 al cuadrado igual a 16, resolviendo también lo que está afuera de la ecuación. De igual forma, tenemos la ecuación general para las circunferencias, que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Lo que nos dice es que tenemos que sustituir el h, va a ser igual al menos 2 de acá, y la k va a ser igual al 5 de acá. Y después de eso lo tenemos que multiplicar todo por menos 1 para obtener lo que sería el centro, las coordenadas del centro, que nos daría 2, menos 5. Y para el radio hacemos lo mismo, como menos 13 más 4 más 25 nos dio 16, pues el radio al cuadrado nos daría 4. Y sería todo.
al obtener ya estos valores como tal, lo único que tenemos que hacer es graficar. Primero que nada, pues el centro con las coordenadas y verificando que el radio sea el correcto. Y ya sería. Secciones cónicas. Las cónicas de Apolonio de Pérgamo constaban de 8 libros. Esta obra es el resultado de estudiar las secciones de un cono, a las que denominó cónicas. Apolonio descubrió que se obtenían al cortar mediante una superficie plana un cono circular en diversas posiciones. Así, las figuras resultantes serían círculos, elipses, hipérboles o parábolas. Aunque estos conceptos no tuvieran posibilidad de ser aplicados en la ciencia de su época, ha quedado plenamente justificado con el paso del tiempo. Las formas de estudiar las cónicas se pueden estudiar como lo hicieron los griegos, por medio de intersecciones del cono en la superficie plana. Otra sería en casos particulares con ecuaciones de segundo grado. Sin embargo, la más adecuada es estudiarlas como lugares geométricos de puntos que cumplen con cierta propiedad geométrica. Dentro de las secciones cónicas se encuentra la circunferencia, que es el lugar geométrico de los puntos X y Y que equidistan en un punto fijo C llamado centro. La elipse es otra sección. Una elipse es el lugar geométrico de los puntos X y Y, cuya suma de distancias a dos puntos fijos F y F1, focos, es constante. Mientras que la hipérbole es el lugar geométrico de los puntos X y Y, cuya diferencia de distancia a los puntos F y F1, focos, es constante. Una parábola es el lugar geométrico de los puntos X y Y que equidistan en una recta fija o directriz y de un punto fijo F, foco.